La palabra de Dios se encuentra en el capítulo 3 del libro de Juan. Vamos a leer el versículo 4. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En esta tarde vamos a entrar en una serie que yo le he puesto como tema regeneración. Y a lo mejor usted ha escuchado este término antes que yo lo he dicho. Este mes de octubre vamos a estar hablando de la regeneración, pero en el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en el título Segundo Nacimiento. En ocasiones pasadas, yo personalmente desde aquí mismo he mencionado lo que es la regeneración. He mencionado este término, o también le puedo decir la regeneración. En este mes, como digo, vamos a estar profundizando en qué quiere decir esta regeneración. Y yo le pido a Dios que le sea de gran enseñanza a cada uno que escuche este mensaje. Que cada uno de nosotros podamos aprender y profundizar más en la Biblia, en la palabra de Dios, para así tener un mayor entendimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos. Y para empezar, entendemos que el alma, esta alma que andaba o anda, depende en tu caso específico, muerta en los delitos y los pecados, necesita una nueva vida. O una vida nueva, la cual es impartida mediante el acto divino de la regeneración. Y digo divino porque es algo que es de Dios. No es algo que el pastor puede hacer por ti, no es algo que el ujier puede hacer por ti, no es algo que el misionero puede hacer por ti, sino que es algo que Dios es el único que puede hacerlo por ti. La persona, hablando de la persona, estoy hablando de usted y yo, se convierte entonces en el Hijo de Dios y pasa a formar parte de su hogar o de su casa, como decimos, la casa de Dios. Esta regeneración de la cual estoy hablando es un acto divino que imparte al creyente y permite una vida nueva y más elevada en unión con Dios. Gloria a Dios. Hoy específicamente nos concentramos en el primer paso de lo que se llama la regeneración. También podemos decirle segundo nacimiento, que es el título de hoy. Le hemos puesto un segundo nacimiento. Aleluya. Pero podemos decirle un nuevo nacimiento, un renacimiento. Y cuando entramos a la palabra de Dios, como siempre nos gusta usar la palabra de Dios como base de todo en este lugar, cuando estamos en el capítulo 3 del libro de Juan, podemos ver cuando allí Jesús está conversando con Nicodemo. Y este hombre Nicodemo, cuando empieza allí en el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo, como me está diciendo este versículo número 1, y sabemos que los fariseos no eran cualquier personas. Los fariseos no eran los pescadores necesariamente que traían su pesca al pueblo para poder venderlo y poder mantenerse o mantener a otras personas de esta comida. Estas personas eran unos maestros para el pueblo de Israel. No estamos hablando de cualquiera por allá que a lo mejor no conocía. Esta persona se supone que conociera el Torah mejor que todos los demás. Ya sabemos quién es Nicodemo. Y en el versículo 2 entra Nicodemo diciendo: este vino a donde Jesús de noche y le dijo: Rabí. Reconoció como un rabí, como que si era un maestro, alguien que enseñaba al pueblo, le dio un lugar elevado. Nicodemo a Jesús. Continúa después de la coma diciendo: sabemos que has venido
de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué bonito cuando nosotros podemos dar un testimonio a las personas que están alrededor de nosotros. Qué bonito cuando nosotros vamos a cualquier lugar o ciertos lugares y alguna persona se te acerca y te dice: oye, ¿tú eres cristiano? Cuando tú le dices que sí, esa persona dice: yo lo sabía. Este hombre Nicodemo pudo reconocer lo que Jesús estaba haciendo. En el tiempo que muchas personas estaban cogiendo una actitud muy diferente, en el tiempo que muchas personas estaban diciendo: pero ¿qué pasó con aquel que está perdonando pecados? Nicodemo le dio el lugar que él se merecía y lo puso en un lugar alto, diciéndole: Rabí. Dice el versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, cuando estudiamos hasta este versículo número 3, tú dices: wow, pero qué forma de Jesús contestar. Eso es como que casi una mala crianza. El hombre te está poniendo en un lugar y te está alabando y te está diciendo que tú tienes que ser de Dios por las cosas que estás haciendo, y tú le respondes: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo a lo mejor pensó: pero yo no estoy hablando de eso. Pero acuérdense, hermano, que estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de una persona que la misma semana pasada, cuando predicábamos, decía la Biblia en el mensaje que predicamos el domingo pasado, que Jesús estaba discerniendo sus pensamientos. Y aunque Nicodemo no tuvo que decir mucho, ya Jesús sabía por dónde tenía que entrarle a este ser humano. Aleluya. Porque él sabía qué es lo que le hacía falta a Nicodemo. Aleluya. La importancia de nacer de nuevo. Esto es más que dar vuelta a la página del libro. Sí, porque muchas personas, este Nicodemo, este fariseo solamente quería como que decirle a Jesús: Jesús, no te preocupes que yo te reconozco, estoy en el mismo libro que tú. Vamos a pasar la página. Pero lo que no se está dando cuenta es que aquí en esto, lo que estamos hablando en el día de hoy, usted tiene que aprender, usted tiene que darse de cuenta que hoy no estamos hablando de cambiar la página. Hoy estamos hablando que tenemos que cerrar el libro, botar el libro y empezar con un libro nuevo. Que cambiar la página no es suficiente para poder nacer de nuevo. Que cambiar la página hoy no va a ser suficiente. Ni ayer ni mañana será suficiente. Que cuando nosotros estamos hablando de nacer de nuevo, tenemos que botar el libro. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Dios no quiere que estés en el mismo libro. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y me gusta este versículo porque es bien específico. Este versículo de 2 Corintios 5, 17 me dice que todas las cosas son hechas nuevas. Sí, porque hay muchos que quieren nacer de nuevo, pero como que se traen con ellos un bultito de las cosas favoritas. Dicen: voy a empezar de nuevo, pero tengo que empezar con esto para poder empezar en la pierna correcta. Y se atraen con ellos muchas malas mañas. Se traen con ellos muchas cosas del viejo hombre. Se traen con ellos muchas cosas que no tienen que estar en el día de hoy en su vida, y se las traen. ¿Usted sabe cómo se llama eso? No nacer de nuevo. Porque si no, es como estaba diciendo ahorita, si usted no bota el libro, entonces las cosas que dice en 2 Corintios 5, 17 no han ocurrido en su vida. Porque todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, y lo que pasó, pasó. Tenemos que contarlas como si fueran viento, que ya que se fue, usted no lo puede ver más. Pero, desafortunadamente, estamos en el 2021 y muchos pastores y algunos disque pastores que no se merecen ni el nombre, lo que tratan de hacer es abrirle un lugar y llenarlo de tepe a tepe, y para poder llenarlo tienen que aceptar a todo el mundo.
Y tienen que dejar o permitir que todo el mundo entre y haga como ellos quieren. Sí, porque si no, no, es que no estamos aceptando a las personas como son. Hermano, pues déjame decirle, la Biblia a mí me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estaría bien mal de un pastor decir que ven y quédate como tú estás. Yo le digo, ven, entra. Y en el proceso, tú vas a ir cambiando. Tú vas a ir dejando cosas. Y preocúpate de no traerte la bolsita como la de Santa Claus de cosas viejas. Porque de qué vale venir aquí y tratar de cambiar tu vida cuando tú mismo o tú misma estás haciendo lo mismo que hacías antes. Eso no es ser cristiano. Me decía un pastor algunos meses atrás. Él me decía, sí, porque es fácil. Porque tú ves ciertas denominaciones que fuman y lo permiten. Tú ves otras denominaciones que beben y lo permiten. Tú ves otras denominaciones que se pasan en los nightclubs, que se meten donde quiera, que van a todas las fiestas, no se pierden una parada, no se pierden una... Y siguió mencionando. Muchas veces, cuando usted mira alrededor suyo, se da cuenta de lo que me estaba diciendo este pastor hace unos meses atrás. Cuando usted en realidad empieza a abrir, y muchas veces hasta en las mismas redes sociales, usted abre las páginas, empieza a ver qué hace fulano, qué hace fulana, y tú empiezas a darte cuenta, tú dices, adiós. Pero aquel no había nacido de nuevo. Vamos a dejarlo ahí. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero preguntas como estas capciosas, es como que tú dices, hombre, pero tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Tú no eres un fariseo, tú no eres un maestro, tú no sabes mejor que todos los demás. Tú no eres una persona espiritual que pudieras captar el mensaje que te estoy tratando de dar. Nadie está diciendo que tú tienes que entrar al vientre de tu madre. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más espiritual. Tú que me estás escuchando en este día, también te lo digo a ti, si tú estás mirando el tema del día de hoy y te estás dando cuenta que hay un segundo nacimiento, nadie te está mandando a volver a nacer de nuevo. Solamente estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de una regeneración, del primer paso de la regeneración como cristiano, que quiere decir que vamos cambiando. Mire cómo este pastor R.C. Sproul dijo esto. Donde antes no existía ningún tipo de predisposición, ninguna inclinación o deseo para las cosas de Dios, ahora hay una predisposición y una atracción hacia Dios. En la regeneración, Dios siembra en el corazón humano el deseo hacia Él. Deseo de otro modo no estaría presente. Y déjeme decirle un secreto. Aquellas personas que están allá afuera, que todavía no han pasado por este proceso de la regeneración, no tienen ningún deseo. Y voy a hacer un paréntesis. Porque puede ser que se te enferme un hijo a cierto punto que te haga pensar de la vida y te haga sentirte tan y tan triste que tú empiezas a buscar contestaciones, que le toque la puerta a un médico, después vas a otro especialista, después terminas en el hospital y estás buscando en todos los lugares para que ese ser querido que tú tienes se mejore, para que no pierda la vida, y de momento te acuerdas como tu abuelita te hablaba de Dios, y a lo mejor tú vayas y acurras a donde un pastor pidiendo ayuda, pidiendo oración en tiempos de desespero. Pero si no fuera por esa situación, el que está allá afuera no le importa lo que está pasando aquí.
pero es un trabajo del Espíritu Santo, es un trabajo divino, como decíamos en la introducción. Cuando el Espíritu Santo empieza a atraer a esa persona de cierta manera, que esa persona de una manera u otra se ve atraído y pide y pasa al frente, busca la oración, le pregunta al vecino, te pregunta a ti, me pregunta a mí, de una forma u otra llega a los pies de Dios. Aleluya. Pero es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como quiera. Nosotros tenemos un mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y por ahí sigue diciendo que aquellos que no escuchen van a ser condenados. Pero mientras tanto nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, mientras el divino, mientras nuestro Dios sigue haciendo su trabajo. Y cuando Él haga su trabajo, esas personas van a llegar en el momento que van a llegar. Y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo. No solamente recibirlo, sino que orar por ellos. No solamente orar por ellos, sino que enseñarlos. No solamente enseñarlos, sino que guiarlos. No solamente guiarlos, pero decirles cuál es el plan de Dios para con cada uno de ellos. Sí, porque como decía R.C. Sproul, ellos no tienen ningún deseo hasta que el Dios Todopoderoso les toca la puerta. Hasta que el Dios Todopoderoso conmueve algo adentro que hacen que ellos tomen ese primer paso de fe. Y gracias a Dios por este proceso que está tan claro y plasmado en la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí tenemos este fariseo, este maestro, escuchando estas cosas que a él todavía se le hacen un poquito difícil de entender y más difícil de tragar. Dice, agua y espíritu, ¿qué tú estás hablando? Que Jesús le está tratando de decir, como dice ya en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque hay muchos que por una razón u otra tocan la puerta. Hay muchos que por una razón u otra se acercan. Y muchos de ellos desafortunadamente tienen algunos deseos personales. Como estaba dando el ejemplo ahorita, porque tienen una necesidad y piensan que ir a la iglesia va a ser lo único que le va a dar su contestación. Y muchos desafortunadamente a mí, déjeme explicarle más para que mejor entienda. La Biblia a mí me enseña que no todos los que están adentro, no todos los que están en el grupo son. Cuando el COVID-19 empezó a moverse y a hacer lo que está y continúa haciendo, yo creo que eso dio que, por ejemplo, en este lugar, en este país, donde todo se cerró por un tiempo, donde las iglesias se cerraron, donde en muchos lugares todavía no nos podemos reunir abiertamente como antes, ahí es que se sabe cuál es el verdadero cristiano. Como pastor, del punto de vista mío, yo creo que esta pandemia que ha tocado el globo terráqueo, ¿no? Es como que un filtro, separando los que son de los que no son. Jesús le está diciendo a Nicodemo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Que no importa lo que tú estés diciendo por tu boca, si tú no eres de los reales, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, por esta razón la Biblia nos enseña que existe un bautismo de agua que representa un compromiso público de nuestro nuevo nacimiento. A la misma vez está el aspecto espiritual. En Primera de Corintios y en Romanos y en otros lugares de la Biblia nos dice claramente que al nosotros nacer de nuevo somos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que este versículo está diciendo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. En otras palabras, que el agua representa el bautismo y el espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Y todo este nacimiento que estamos hablando es algo espiritual. Porque como dije al principio, y como también Nicodemo preguntó, no es que nosotros podemos regresar al vientre de nuestra madre y salir de nuevo. Eso estamos hablando de algo espiritual, eso se entiende. Y en cuanto al bautismo, voy a hacer un paréntesis por si acaso.
Hay unas excepciones en la Biblia del bautismo, pero siempre que nosotros podemos, siempre que nosotros tenemos la oportunidad, es algo que encontramos en la Biblia como una enseñanza que es necesario bautizarse. Como les dije, es un acto físico, es un acto eterno. Cuando usted le dice, me rindo al mundo, me convierto a Cristo. Es una cosa muy bonita cuando podemos practicar estas cosas. Igual que la Santa Cena. Son unas cosas simbólicas que la Biblia nos dice que practiquemos y que hagamos, que son unas cosas muy bonitas y beneficiosas para nuestras vidas. Cuando vamos al versículo 6 dice, lo que es nacido de carne o de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto es la separación del nuevo hombre del viejo hombre. Aquí estamos hablando que lo que es nacido de carne, carne es. Solo que tú eras antes, cuando tú naciste de carne, pues quédate con las cosas carnales. Pero cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando nosotros tenemos este segundo nacimiento, entonces somos cosas espirituales. Estamos hablando ahora un lenguaje diferente, aunque sigue siendo español. Estamos hablando ahora un lenguaje espiritual. Nuestra vida tiene un rumbo diferente que el que tenía antes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. So, el mismo Pedro estaba reconociendo y lo escribió en papel y lápiz, lo mandó como carta para que nosotros supiéramos que nosotros estamos siendo renaciendo no corruptibles, sino incorruptibles. Y eso no quiere decir que este cuerpo, este cartucho, no se va deteriorando. Lo que está hablando es cuando hacemos este pacto, cuando hacemos lo que nos está diciendo la Biblia que hagamos nosotros como cristianos, que empezamos en este proceso de regeneración, tenemos una garantía al final de esta vida. Tenemos una garantía que esto no se va a acabar aquí para nosotros. En otras palabras, esto va a ser para nosotros, va a ser una alma incorruptible, que es lo que está hablando Pedro en el capítulo 1, versículo 23 de su primera epístola. Más adelante el versículo 7, y es el último versículo que vamos a leer hoy. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo solamente cuando estudiaba esto, me podía imaginar esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Y yo me podía imaginar a Nicodemo con los ojos bien grandes así, de maravilla. Sí, porque aquí dice, no te maravilles de lo que te dije. En otras palabras, que él estaba maravillado, él estaba asombrado de lo que Jesús le había dicho. Y a lo mejor no podía ni comprender al grado que le había dicho, lo que le había dicho, como que todavía no lo entiendo. Esto me está pasando por acá. Y eso que era maestro. El que está en la carne se maravilla de estas cosas. El espiritual se regocija. Porque entendemos en el día de hoy lo que quiere decir estos versículos. Y nos regocijamos por lo que le decía unos minutos atrás. Porque tenemos una garantía que al final tendremos una vida eterna. Amén. Otro punto que vale mencionar es que nadie puede ser parcialmente renacido. Pastor, ¿qué usted dice? Bueno, podemos volver al mensaje, al ejemplo de ahorita. Que mucha gente se trae esta bolsa de experiencias pasadas, de costumbres pasadas, de hábitos pasados, de malas costumbres pasadas y quieren vivir una vida nueva con todas estas cosas viejas. Aleluya. En otras palabras, que si tú naciste, tú no puedes nacer hasta mitad. Tú no puedes nacer esta parte nueva y la otra parte, pues la vieja sigues haciéndola en la vida nueva. O usted ha escuchado a una mujer tener un parto parcial. Oh sí, parí mitad de bebé.
el mes que viene paro la última mitad. Si estamos naciendo, tenemos que nacer completamente. No va. Y si usted no nace completamente, nunca nació. No deje que le vendan esa teoría. No, que esto es un proceso. Bueno, sí, la regeneración como tal es un proceso que no se termina en el primer día, pero el nacimiento es una sola cosa. El nacimiento ocurre y ocurre completo, ocurre y no ocurre a mitad. Mira lo que dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué está diciendo este versículo? Que nosotros que creemos en Jesús somos nacidos de Dios. Que hemos, en otras palabras, renacido. Nacidos por segunda vez, que es lo que estamos hablando hoy. Este es el tema de hoy en otro versículo más. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nosotros no podemos decir amamos a Jesucristo pero no amamos a Dios, o amamos a Dios y no amamos a Jesucristo. Esto es un paquete y viene todo junto. Y cuando creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, también por ende creemos en Dios. Y es lo que Primera de Juan 5:1 nos está explicando. Ahora yo voy a tratar de llevarme a la contraria a lo que yo dije ahorita. Pastor, pero ¿cómo se va a llevar a la contraria? Vamos a ver. Describir a alguien como un cristiano nacido de nuevo es técnicamente una redundancia. No existe tal cosa como un cristiano no nacido de nuevo. Cuando hablamos de un cristiano no nacido de nuevo, es una contradicción del mismo término que estamos hablando en el día de hoy. En otras palabras, para usted poder ya ser llamado cristiano, para poder llevar el nombre cristiano, para poder llamarse cristiano, para poder tener el título cristiano, usted tiene que haber sido nacido de nuevo. Si no ha sido nacido de nuevo, hoy es el día. Hoy es el día para nacer de nuevo. Hoy es el día que Dios ha escogido para nacer de nuevo, para aquel que no ha sido nacido de nuevo todavía. Pero si algo debería de estar más claro, esto no ocurrió por obras que nosotros hubiéramos podido haber hecho. Pero hermano, déjeme decirle que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos este título. Nosotros no podemos hacer nada para encontrar este segundo nacimiento. Esto es puro plan de Dios y nosotros no podemos meter nuestros dedos. Porque entonces imagínense si hay muchas personas que tienen una mayor facilidad de hacer bien que otros. Y me voy a explicar. Hay muchas personas que son multimillonarios. Yo escuché de dos personas que tenían o tienen unas tiendas alrededor de Estados Unidos. Estas personas viven del 10% de lo que reciben, cuando la mayoría de nosotros vivimos del 90% y le damos el 10% a la iglesia. Así de ricos ellos eran. El punto que quiero llegar, que ese 90% ellos lo regaban por todo el mundo. Imagínense, entonces nosotros tuviéramos que competir con tales personas tan pudientes. Entonces, bendito, nosotros yo no sé si llegará a la lista, porque lo que yo recibo y lo que yo puedo dar tampoco comparativamente a aquellas otras personas, pero la Biblia a mí claramente me enseña que esto no es por lo que tú puedas hacer, esto no es por lo que tú puedas donar, esto no es por lo que tú puedas aportar, esto no es por los viajes misioneros que tú puedas dar, esto no es por las dádivas buenas que tú hagas en la comunidad, esto no tiene nada que ver con nada de esas cosas. Porque si fuera así, la gente se estuviera echándoselas, porque así es el ser humano. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Pero déjeme decirle que esto no ocurrió por las obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia infinita para con nosotros. En el libro de Tito
en el capítulo 3 nos explica todo esto mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Les dejo como asignación Hilatitos, capítulo 3. Y léalo para que usted tenga una profundidad mayor de lo que estamos hablando. Para que usted pueda seguir alimentándose de este tema. Y hermano, que con esto terminamos. Pero si hubiera una persona que necesita la oración en este momento, el altar está abierto. Queremos orar por ti para que sea Dios que te ayude a tomar esa decisión para tener ese segundo nacimiento. Que el Señor les bendiga a todos.